Hola, buenas tardes. Yo soy Simón Pereira. Soy un profesional de la biomedicina. Está súper bien hilado porque también llevo muchos años trabajando en bioinformática, o sea que súper bien hilado. Y vengo a hablar de personas LGTB en ciencia, tecnología e innovación. Antes que nada quiero decir que cuando digo LGTB, LGTBI, LGTB+, o cualquier cosa que me salga a lo largo de la charla, lo que quiero decir son personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer, asexuales y pertenecientes a cualquier otra diversidad o disidencia afectivo-sexual y de género. Entonces, ¿por qué vengo yo a hablar de personas LGTB en ciencia, tecnología e innovación? Seguramente se estén preguntando ustedes, porque es lo que me preguntan a mí cada vez que lo digo. El 50% de las personas LGTB en ciencia e innovación que están fuera del armario en su casa, vuelven a entrar al armario cuando abren la puerta de su laboratorio o de su centro de trabajo. El 60% de las personas trans en ciencia e innovación han sufrido discriminación en su trabajo. El 30% de las personas trans en ciencia e innovación y el 15% de las personas LGTB en general han sufrido acoso en su trabajo. Pensamos que la ciencia es algo objetivo, es algo en lo que solo importan los hechos, pero la ciencia está hecha por personas y esas personas ejercen la LGTBI-fobia en forma de armonización, discriminación y acoso dentro de la ciencia, dentro de la tecnología y dentro de la innovación. Y la LGTBI-fobia, no lo podemos olvidar, es un ataque directo contra los derechos humanos en cualquiera de sus manifestaciones. Pero no se acaba ahí. Desde la ciencia y la innovación se apoya la LGTBI-fobia cuando los científicos y las científicas no salen ejerciendo su responsabilidad corporativa, no salen a contradecir los relatos LGTBI-fóbicos basados en falsa ciencia y en pseudociencia, en el fondo. Y además, la ciencia promueve la LGTBI-fobia cuando estudia cosas de manera sesgada, es decir, por ejemplo, cuando estudia cuáles son los genes que causan la homosexualidad, en lugar de estudiar los genes que causan la diversidad afectivo-sexual y de género. O cuando estudia cómo curar a las personas trans, en lugar de estudiar cómo la sociedad ejerce LGTBI-fobia contra las personas trans, que es, y esto está científicamente demostrado, el único problema real, esa LGTBI-fobia, que sufren las personas trans. Y esto no se queda aquí, no se queda dentro de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto afecta a toda la sociedad. Hemos descubierto, hemos establecido que existen tres brechas LGTBI que la LGTBI-fobia causa dentro de la ciencia y de la innovación, lo cual produce que nuestra sociedad avance tecnológicamente más lento, de manera que se frena el progreso de toda la sociedad. La LGTBI-fobia es mala para toda la sociedad. ¿Cuáles son estas brechas? Hay una brecha de acceso, hay una brecha de talento. Las personas LGTBI entran menos en carreras científicas y tecnológicas y tenemos indicios para pensar que no entran menos porque quieran entrar menos, sino que hay factores sociales que lo hacen, y cuando están dentro de la carrera las abandonan más, en todos los, no solo la carrera de estudio, sino en todos los escalones de la carrera profesional científica. Hay una brecha de diseño, que quiere decir que la tecnología está pensada para las personas que están dentro de la norma, con lo cual las personas que quedan fuera, como las mujeres, y por eso duelen los mamógrafos, o las personas LGTBI, quedan fuera, quedan alejadas de la comodidad, de la confortabilidad, de para quién está pensada la tecnología que hacemos. Y por último hay una brecha de acceso. Las personas LGTBI en general usan menos los avances científicos y tecnológicos, quizá por el motivo anterior, quizá por lo otro. Voy a improvisar ahora una cuarta brecha, que es la brecha de conocimiento. No sabemos bien cuál es la realidad de las personas LGTBI en ciencia, tecnología e innovación. Todos estos datos que yo he dicho son verdad, pero no tenemos una foto de lo que pasa en nuestro país o en nuestra región, Cataluña. Hay datos de diferentes partes del mundo que seguramente son aplicables
pero no sabemos cuál es nuestra realidad porque no la hemos estudiado. Para intentar poner solución a todos estos problemas, hace aproximadamente un año fundamos PRISMA, la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, en Tecnología e Innovación. Fundamos PRISMA porque creemos que es necesario crear un espacio seguro donde las personas LGTBI en ciencia, entendida de manera amplia como academia, donde por tanto también entran las ciencias sociales y las humanidades, las personas en tecnología y las personas en innovación que son LGTBI, puedan compartir sus experiencias y sus necesidades. Porque creemos que es necesario responder de manera ordenada y organizada y fuerte a los discursos pseudocientíficos de la transfobia y de la LGTBI-fobia, que están usando la ciencia para cosas que no lo son y que son atentados directos a los derechos humanos. Porque creemos que es necesario conocer cuál es el estado de las personas LGTBI en ciencia en nuestro entorno más cercano, Cataluña, España, Unión Europea incluso. Y porque creemos que es necesario, entre otras cosas, establecer códigos de buenas prácticas para que las personas LGTBI puedan vivir profesionalmente de manera adecuada, puedan transicionar de manera feliz en sus centros de trabajo y por tanto que se puedan aplicar a todos los centros de investigación y universidades del país. Y por último, porque queremos, como decía antes, conocer cuáles son las necesidades de todas las personas LGTBI en ciencia, tecnología e innovación, porque hasta ahora nadie las ha escuchado, para poder ayudar a solventarlas. Por tanto, bueno, mi mensaje para todos ustedes, que probablemente, como decía Lana, son personas en ciencia, en tecnología y innovación y son personas LGTBI, es pues que PRISMA está abierto a todos ustedes, trabajen en cualquier campo relacionado con el conocimiento que sea. Tenemos la capacidad de luchar para que ninguna persona en ciencia, tecnología e innovación se quede atrás por el hecho de ser LGTB, que además tenemos el deber de hacerlo como personas empoderadas LGTB en estos ámbitos, que solo lo vamos a conseguir todos juntos y que ahora es el momento.